Bien, vamos entonces a continuar con lo que ya hemos comenzado. Me advirtieron los técnicos que me dijeron, no empieces en un slide que ya hiciste, porque la semana pasada empecé en el 3, tenía prometido por lo menos llegar hasta el 20, me quedé en el 5. Así que voy a empezar en el 5, a pesar de las advertencias de ellos. Hemos estado hablando sobre unas necesidades que tiene la iglesia, el creyente de hoy día, a la luz de tantas interpretaciones o tantos movimientos religiosos que de alguna manera u otra llevan nombres cristianos. Y cada grupo pues reclama su propia verdad. Y yo creo que es importante regresar a la sencillez de la iglesia primitiva. La sencillez de esa iglesia que comenzamos a ver naciendo y desarrollándose ya para el capítulo 2 de los Hechos. Y yo quiero que usted tome conciencia sobre algo muy importante. ¿Me puede pasar esa Biblia, pastora? Cuando uno hace un análisis y uno le toma la temperatura a la iglesia, cuando uno ve personas que llevan muchos años en el Evangelio y de alguna manera dan dificultades, o más bien tienen dificultades en ver los frutos del Espíritu florecer en su vida, desde el ángulo donde yo miro las cosas como pastor, tengo que hacerme la pregunta. Y yo no sería el primero en hacerla. Los discípulos en alguna ocasión lo hizo. Jesús planteó algo sobre el tema. Luego Juan y Santiago hablan sobre aquellos frutos o aquellos elementos que no son negociables y que se deben ver en la vida del hombre y de la mujer que profesa ser de Cristo. O sea, es inevitable que una persona que profesa ser de Cristo no dé fruto. Si no está dando fruto, tenemos que ver por qué no. En algunos casos, como planteé la semana pasada, es que han habido personas que se han convencido pero no se han convertido. Que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y desde un punto de vista intelectual le hace sentido. Es verdad, soy pecador y creo en Dios, pero ese ejercicio no baja del cerebro o de nuestra dimensión cognitiva e inteligente hacia una experiencia del alma. Por lo tanto, hay un convencimiento, pero no hay convicción. Y son personas que pueden estar 15 o 20 años, 30 años dentro del Evangelio. Y son personas que siempre viven un poco inciertos o inseguros. O otras personas siempre están cuestionando su vida cristiana. Porque hay ciertos elementos de su vida que no hacen sentido. Y puede ser que con todo el mejor deseo se haya convencido, participe de los eventos, ¿no? Y de los programas y actividades de la iglesia. Inclusive hay personas que están convencidas y no te faltan a un culto. Sin embargo, hay algo que no ha podido crear o generar esa transformación que viene de adentro hacia afuera. Porque muchas veces cuando nos convencemos, nos sometemos a las normas de la iglesia. O sea, que hay que vestir de cierta manera, que hay que caminar de cierta manera. Y de forma externa cumplimos
con ciertas normas y ciertos requisitos. Sin embargo, dentro del alma todavía hay unas luchas internas o hay unas ataduras, para usar lenguaje que conocemos, hay cadenas que nunca han sido rotas. Inclusive existe la inquietud, la incertidumbre, la inseguridad de que si soy salvo o no soy salvo. Por otro lado, también haciendo esa misma observación, quizás no sea un asunto de que si se convirtió o no se convirtió. Porque la conversión es el kindergarten del evangelio. O sea, la cruz, venir a los pies de la cruz es el kindergarten del evangelio. Y más allá de la cruz hay un proceso que requiere sometimiento, requiere intencionalidad. Y solamente cuando nos sometemos a ese proceso, tanto usted como yo vamos a ver cambios significativos en nuestras vidas. Y yo quisiera, pues, simplemente delinearle a ustedes quizás un formato, un antídoto, una fórmula, por así decirlo, de lo que realmente puede generar esos cambios en nuestra vida. Amén. Amén. Como que ustedes no están seguros de que quieren recibir esa fórmula. No, porque hay gente que vive muy cómodo como están. Eso es uno de los graves problemas en la iglesia de Jesucristo. Que hay personas que se sienten muy contentos y muy cómodos como están. Y por eso no se comprometen a veces con un amén. Porque amén quiere decir así sea, o sea, así lo voy a hacer, o así se haga conmigo. Y fíjense que la fórmula no es complicada. No es tener un conjunto, vuelvo y repito, de ciertas confesiones o ciertos credos o X cantidad de educación académica, sino que cuando nosotros seguimos la fórmula al pie de la letra, que no es nada complicado, usted comienza a ver grandes cambios en su vida y en la vida de los suyos. Y los que lo ven desde lejos, sus vecinos, sus familiares inconversos, sus compañeros de trabajo, van a notar la diferencia. Pero es solo si usted se suscribe a esta fórmula. Esto es aparte del sermón. Si usted busca en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 41, usted va a encontrar que los discípulos se habían suscrito a una fórmula que estaba teniendo un impacto no solamente en sus vidas, sino en la vida comunitaria. En los que miraban desde afuera. Fíjense lo que dice el versículo 41. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados aquel día y se agregaron a los creyentes ¿dónde estoy acá? 42, perdón. Ok, versículo 44, disculpen. Todos los creyentes estaban, ¿qué? Muy unidos. Dependiendo, yo tengo la versión Dios habla hoy. Y compartían sus bienes entre sí y vendían sus propiedades y todo lo que tenían, los repartían y el dinero según las necesidades de cada uno. Versículo 42 dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Primero vimos el impacto que estaba ocurriendo en su vida
Ahora, podemos ver entonces qué era lo que estaba generando ese impacto. En el versículo 42, dependiendo de la versión que usted tenga, unas versiones dice, y permanecían juntos, unidos. ¿En qué? En las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y los apóstoles la habían recibido de quién? De Jesús. Más adelante Pablo dice a los corintios, mira, lo que yo aprendí, eso también le enseño a ustedes. O sea, que el primer aspecto de esta fórmula es permanecer en las enseñanzas de Cristo. Por eso, vuelvo y repito lo que dije la semana pasada, que la experiencia cultica y devocional es importante. Pero más importante es permanecer en las enseñanzas de Cristo, y la única forma que eso se puede hacer es a través, como la iglesia tradicional tiene sus estudios bíblicos o escuela dominical o algún tipo de enseñanza específica enfocada en las doctrinas de Cristo o en las enseñanzas de Cristo. O sea, que yo quiero que usted vaya tomando nota, porque si mi termómetro espiritual o mi o estoy falto de crecimiento, quiere decir que quizás no estoy perseverando. Y perseverar, oiga bien, esa palabra es muy importante en la otra traducción. Perseverar quiere decir hacer las cosas aún en momentos en que entendemos que es difícil. O sea, yo me tengo que sobreponer por encima de los inconvenientes, por las enfermedades, los problemas y las circunstancias difíciles. O sea, yo tengo que sobreponerme sobre la pereza, sobre el desánimo, para poder perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, que obviamente la habían recibido de Cristo. Eran fieles en conservar. Y esa palabra también es importante. Guardar, poner en práctica. Todos los días de nuestras vidas no podemos ser selectivos cuando nosotros vamos a observar un principio bíblico y cuando no. Estoy tratando de establecer el fundamento sobre el cual vamos a construir nuestra reflexión en esta noche. Y vuelve y repite, en compartir lo que tenían. O sea, se había poseído un espíritu de ellos, en ellos, de desprendimiento. Quiere decir que la necesidad de su prójimo se convertía en la necesidad suya. No habían gente tacañas dentro. El único tacaño se murió, se ahorcó, que era Judas. Bueno, y Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu y terminaron muertos los dos. Pero esos son otros 20 pesos. Y también perseveraban, oiga bien, para las personas que de alguna manera se han persuadido que no tienen que congregarse, en reunirse. Ellos perseveraban en reunirse con los santos. Buscaban el momento de encontrarse los unos con los otros. O sea, este momento del culto, y cada iglesia tiene su expresión diferente de cómo conducir un culto. Por ejemplo, hay iglesias, y quizás nosotros debemos adoptar eso, que empiezan a las 8 de la mañana, con una escuela dominical hasta las 10 de la mañana. Después tienen un break para tomar café y pan. Después tienen un momento de alabanza y adoración. Y como a la 1 de la tarde, el pastor predica hasta las 5 de la tarde. Y viven contentos y felices.
Praise the Lord, aleluya. O sea, anhelaban el momento de encontrarse los unos con los otros. Y dice el texto que para partir el pan, y ahí podemos entender una de dos cosas, la comunión, o también, como en Corintios, había una celebración, y lo vemos también en Jesús, que luego de haber cenado, se comieron chivo guisado con arroz blanco y papas, zanahoria, dice, tomó el pan. Había una combinación de ambas cosas. Y ellos procuraban ese momento. La comunión entre los santos, el confraternizar, debe fortalecer a la iglesia. Con excepción de aquellas personas que trabajan los domingos, y respetamos eso porque esa es la realidad de vivir en una urbe. Con la excepción de esas personas que tienen compromisos de trabajo, los demás no deberíamos salir corriendo y deberíamos venir a la iglesia con prisa. De lo contrario, tendríamos que revisar cánticos y quizás excluirlos de nuestro repertorio. Como el cántico que dice, este es el día que hizo. Y lo cantamos refiriéndonos al domingo. Por lo general, esa es la tradición, porque todos los días lo hizo el Señor. Pero para la iglesia cristiana, pues el domingo es el domingo en el cual nos congregamos los unos a los otros. Y si no creemos en la totalidad de las palabras de ese cántico, deberíamos cambiarlo a estas son las 2 horas. Estas son las 2 horas que hizo el programa. Si el día es del Señor, es del Señor. Y no debo ocuparlo con ninguna otra cosa, siempre y cuando yo tenga la capacidad y la habilidad de hacerlo. Pastor, que no voy para la iglesia porque me cayó en paracaídas del cielo un miembro de la familia. Pues tráigaselo para la iglesia y después le hace chivo con arroz blanco y lo que sea, después del culto. Este es el día del Señor. ¿Cuántos días del Señor nosotros vamos a ceder por las exigencias de los demás? Si después de todo, no aquí, pero esto ocurre en las iglesias del planeta Marte, después de todo, a muchos miembros de la iglesia no se les vuelve a ver hasta el próximo domingo. Ustedes están viendo las marcas de hombres y mujeres que fueron impactados por Cristo Jesús. Perseveraban. Este viernes fue mía culpa. Yo cancelé el culto porque todo indicaba que este huracán Dorian iba a tirar unas fuertes ráfagas de viento y de lluvia en todo el noreste. Primero era por fuera de Long Island, después lo metieron hasta Queens y yo dije, yo no voy a correr el riesgo porque, se lo digo, se lo voy a decir.
porque yo consulté esta vez a más gente de la que normalmente yo consulto. Normalmente yo llamo a Valerie. Valerie, ¿qué tú crees? A veces llamo a Junior. Junior, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Esta vez me comuniqué como con 15 personas, para que no me echaran a mí la culpa nada más. Sí, porque un día parecía que iban a caer rayos y centellas a la 1 de la tarde. Y dije, Valerie, esto hay que cancelarlo. Y Valerie dijo, pastor, lo que tú digas. Pues, y a las 5 de la tarde salió el sol. Pero ¿sabe por qué lo cancelé? Porque si yo no lo cancelo, los que tienen carro y pueden venir no vienen. Y me llegan los que vienen cogiendo guagua de lejos, que normalmente tienen de 60 años para arriba. Yo nunca voy a olvidar esta experiencia. Nosotros tuvimos un miembro de nuestra iglesia al principio, que tal parecía que todos los domingos hacía esto, por la ventana. Y según estuviera soplando el viento o tuviera los niveles de temperatura, pastor, no voy a la iglesia hoy porque va a estar muy frío. Pastor, hoy sí que va a hacer calor. Pastor, parece que va a nevar. Esas cosas ocurren, uno, o cuando estamos convencidos, no estamos convertidos, o simple y llanamente no estamos metidos dentro de un plan que Dios estableció de fortalecernos los unos a los otros. Y por último, el versículo 42 termina diciendo que ellos perseveraban en una cosita, sí, chiquitita. Dame ver cuántas letras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, que se llama oración. Perseveraban en la oración. Luego Pablo dice, orad algunas veces, hermanos, cuando caigan en crisis. No fue eso. Orad cuando. En todo el tiempo, siempre, sin cesar. Me estoy dando a entender. Así que, mis amados, por eso tenemos el proyecto Intimando con Dios. Pero más allá, aquí está hablando de la oración colectiva, donde 2 o más están reunidos en mi nombre. Por otro lado, y se ponen de acuerdo sobre algún asunto. Mire, si nosotros realmente adoptamos esta fórmula en nuestra vida personal, los cambios que vamos a ver primeramente en nosotros van a ser revolucionarios, van a ser poderosos. Y los cambios que van a haber, como dice el cántico, no era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Y qué era lo que pasaba cuando Pedro pasaba? Se sanaba a los enfermos, porque Pedro estaba lleno del poder y la gracia de Dios, porque era uno de los que perseveraba en esta fórmula. No he tocado el slide. Me quedé en el texto no está bueno. ¿Usted quiere ver cambio en su vida? Alma quiere ver cambio en su vida. ¿Usted quiere ver cambio y transformación en la vida de los suyos? ¿Ustedes quieren ver cambio en nuestra comunidad? La fórmula es sencilla. Perseverar en las enseñanzas. Y dijimos la semana pasada, porque otra vez, yo no sé, en inglés hay una expresión que dice, the devil is into details. El diablo está metido en los detalles. Y hay unas corrientes y hay unas enseñanzas que uno no sabe realmente de dónde salen.
La gente dice, yo no tengo que ir para una iglesia. Yo me quedo en casa. Yo mismo leo la Biblia. Amén, gloria a Dios, lea la Biblia. Tenga su devocional personal. Pero, usted tiene que congregarse. Es bíblico. Pablo, los hebreos decía, no tengan como otros tienen de costumbre, que han dejado de congregarse. El aislamiento produce debilidad, vulnerabilidad. La Biblia nos dice que el diablo anda como ¿qué? León rugiente. Y esto lo he dicho anteriormente. El león es un animal extremadamente astuto y selectivo. Y sabe lo que hace y sabe a quién ataca. Ustedes han visto los programas de National Geographic, que hay leones que se cree que son bravos y le quieren meter mano a un búfalo. Los búfalos son los cucos de los leones. Los leones le tienen pánico. No que no se lo han comido, pues cuando lo cogen en bonche, pues los tumban. Pero no se atreve a meterle mano a un búfalo solo. El búfalo no hace más que enseñarle los cuernos y el león huye por su vida. Por lo tanto, la táctica principal que utilizan los leones es divisar al animal más débil y más vulnerable. Y de manera sincronizada, yo no sé si es que esos leones son evangélicos, se hablan con los ojos. Sí, porque a veces los pastores estamos predicando y hay unos que hacen. O sea, todo es para los demás, pero para ellos no. Y de manera sincronizada, como que todos deciden en la dirección en que nos van a mover. Y comienzan a alejar aquel animal que ya ellos eligieron previamente, sea más pequeño, sea más débil, o simplemente que lo van a desviar del resto de la manera para alejarse del peligro de ser atacado por los demás búfalos y aprovecharse de que lo tienen completamente aislado y allí le hacen una emboscada. Y lo peor de todo es que se lo comen vivo. De esa manera trabaja el diablo. Yo quiero que usted, como creyente, vaya internalizando estas verdades. Que yo no sé quién le dijo, o no sé a quién se le ocurrió, que usted no debe congregarse. Y vuelvo y digo, respeto a las personas que por asuntos de trabajo y obligaciones y responsabilidades que no tienen otra, pues lo tienen que hacer. Nada. Conéctese entonces. Mire, estamos viviendo en unos tiempos donde la tecnología nos facilita estar conectados. Usa el teléfono. Yo quisiera, oiga bien, voy a decir esto con mucho respeto. Yo quisiera volver. Y tenemos varios jóvenes adultos que ya no pueden venir a los estudios bíblicos por asuntos de universidad. Y estamos trabajando a ver cómo nosotros le grabamos esos estudios bíblicos para que ellos los puedan estar, ya que ellos lo solicitaron. Pero nosotros estábamos haciendo los estudios bíblicos live stream, pero por órdenes mías yo lo tuve que suspender. Porque entonces vemos que hayan 15, 20 personas de la familia conectados y en la iglesia vacía. Por conveniencia. No, cualquier. ¿Ustedes han visto ese comercial que hay una teleconferencia? A uno de los miembros de la teleconferencia estaba en pantalones cortos, en camiseta en su casa y estaba comiendo unos chitos. Y le dijeron, quítale el volumen que te estamos oyendo. Pero yo quisiera volver a que pudiéramos responsablemente
porque tenemos personas que por asuntos de salud no pueden llegar. Pero a mí sí me preocupa cuando la gente por asuntos de conveniencia o cualquier otra razón de vagancia o lo que sea, no quieren llegar. Porque no es lo mismo usted está aquí que estar conectado. Porque el desafío que teníamos era que la gente escucha solamente cuando el pastor está hablando y cuando un hermano hace una pregunta por allá, que normalmente son las mejores contribuciones que tenemos dentro de los estudios bíblicos, porque alguien hace una pregunta con sentido y ponen al pastor en aprieto para tener que contestar esas preguntas. Y muchas veces pues, teníamos que estar corriendo con un micrófono para que la persona escuchara. Tenemos que ponernos al día, pero tenemos que seguir siendo responsables con el Señor. Vuelvo y reitero, esa idea de que yo no me tengo que congregar, eso no es de Dios. Es bíblico, si no, coge el libro de la carta a los Hebreos y bótela. Arránquele, ¿no? Y coja este capítulo 2 de los Hechos. Porque una persona, dijimos la semana pasada, sin iglesia es un huérfano. Y una de las cosas que nosotros debemos entender una vez hemos sido integrados a la familia de Dios es que Dios nunca quiso que usted pasara por la vida por su cuenta, solo. A veces el mundo secular tiene una óptica más clara que la misma iglesia en cuanto a los efectos devastadores que ciertas cosas tienen en contra del ser humano, como la soledad. ¿Cuántos se acuerdan de Rodando la serie? Hola soledad, no me extraña tu presencia. Ya no me extraña. Tú andas conmigo siempre. Es más, te estaba esperando. Ven, vamos a... No. Dígale al que está a su lado, no estés solo ni sola. Es más, dígale, no estás solo ni sola. Tú me tienes a mí. Tienes a tu iglesia. La soledad es algo que se está llevando a mucha gente a un abismo oscuro, tenebroso. Especialmente si han sufrido unas experiencias difíciles en su vida. Y que regularmente tienen que luchar con pensamientos terribles. Cualquiera se tiraría por esta ventana. Cualquiera se tomaría el pote de pastilla completo. Dios no quiso que tú pasaras tu vida solo y sola. Ahora, tiene que hacerte accesible. Ayer estábamos hablando de los introvertidos y los extrovertidos. Descubrimos ayer que nuestra pastora es introvertida. Eso lo explica ella después otro día. Esta es la reacción, esa misma reacción tuvo ella ayer. Pero yo sé lo que ella quiso decir. La realidad que habemos personas que somos introvertidos o simple y llanamente no se nos hace fácil entablar conversación con nadie, pero tenemos que superar eso. Tenemos que de alguna manera poder identificar a alguien dentro del redil de gente responsable. Oiga bien, no le comparta a ustedes nada personal a alguien con que usted no tenga mucha confianza. Porque hay personas que las cosas le entran por aquí y le salen por acá rápido. Y entonces llaman a la hermana Zanahoria o al hermano Pepino, le dice, mira, te estoy llamando con una preocupación. No lo tomes a mal, pero yo tengo una preocupación. Ay, mira, tú sabes que quiero que ores por este hermano. No digas nada. Por lo general, cuando a mí la gente me dice no digas nada, yo no quiero que me digas nada entonces. Porque quiere decir que tú no estabas supuesto a decirlo. ¿Cierto o falso? Hay algo que se llama confidencialidad. Hay gente que tienen
lo que yo le llamo pica pica en el dedo. Se enteran de algo y seguida cogen el cuernófono, el bendito celular. Ojalá y se le pierda, se le dañe. ¿Cierto? Te estoy llamando para que oremos. ¡Buste! Eso se llama bochinche y chisme. Eso no ocurre aquí, gracias a Dios, en las iglesias del planeta Tierra, pero sí ocurren en las iglesias del planeta Marte. Oiga bien, se lo digo. Las paredes tienen oídos. Lo que tú crees que hablaste en privado, ya lo saben en San Lorenzo. Y lo peor de todo, están diciendo que tú lo dijiste. No. Diga conmigo lo siguiente. Señor, eso no es con mi vecino, no es con mi prójimo, eso es conmigo. Amén. Oiga bien, usted entrega su vida al Señor, pero luego de eso hay un siguiente paso. Y ese es su crecimiento espiritual y madurez. En comprometerse a un rebaño, a la familia de Dios, o a una familia, o lo que Pablo llama al cuerpo de Cristo, y en este caso la iglesia, la familia cristiana. Si usted es de aquí, usted debe estar comprometido aquí. Si usted tiene otra iglesia, usted tiene que estar comprometido con su iglesia. Amén. Eso es una evidencia del crecimiento y la madurez espiritual. No me diga, no. Jesús decía, no me digan que ustedes ayunan X cantidad de días a la semana, ayunan X cantidad de horas, pero no pueden hacer las cosas que deben hacer. Eso es una incongruencia terrible, eso es incompatible con los valores del reino. O sea, de nada os vale ayunar, de nada os vale orar 10 horas, si usted no tiene hambre ni sed por el reino de Dios, por la palabra de Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de dos tipos de personas? La gente que dice a la iglesia que yo voy y la gente que dice a mi iglesia. Porque cuando uno entiende que ha entregado su vida a Cristo, por la reacción seguida es que yo le entrego entonces mi vida al cuerpo de Cristo. Pertenezco al cuerpo de Cristo. Soy oreja, soy mano, soy pierna, algo soy dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que pasar de ser solo un espectador a ser un participante. Pensaba hacerlo este viernes otra vez, lo hicimos hace 2 viernes atrás, vinimos al culto de oración, tuvimos una corta reflexión y nos tiramos para la calle a interceder por la comunidad. Tenemos que dejar de ser espectadores y ser participantes del reino de Dios. Lo que pasa es, mis amados hermanos, es que la iglesia misma de alguna manera ha proyectado unas ideas que realmente están muy distantes y están muy lejos de lo que significa ser un coparticipante del reino de Dios. Hay personas que eso lo interpretan y lo entienden si pueden ser presidente de la junta, presidente de diáconos, presidente de ancianos, de los ujieres, que todo eso es bueno, gloria a Dios, porque hay que tener un orden dentro de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos algo, una misión que cumplir en un momento dado, en algún lugar, en su trabajo, con sus vecinos, con alguien que Dios le puso en el camino. Usted tiene algo que dar. Sea participante.
¿Puedo decir algo? ¿Me dan permiso? Porque si ustedes me dan permiso, después no se pueden enojar conmigo. Amén, gloria a Dios. Lamentablemente, en los últimos 30 años, el énfasis desde los púlpitos de los grandes predicadores y evangelistas y los nuevos movimientos es que vengas a la iglesia a buscar. Ven a buscar, que te vamos a dar. A la iglesia no se viene a buscar. A la iglesia se viene a dar, a entregar. Y lo primero que uno le entrega a Dios es su vida. Después sus talentos. Su servicio. Y todo lo que usted puede hacer para la gloria y honra al Señor. Pero los grandes evangelistas que han acondicionado a la gente a dar es para que a ellos le den. Aquí usted sabe que sí somos fieles al diezmo y a las ofrendas porque eso es bíblico. Y lo debemos hacer de corazón. Voluntariamente. Nadie de esta iglesia, ningún oficial de la iglesia tiene que acercárselo a usted y preguntarle, mira, ¿por qué tú no estás diezmando? Esa es la posición que se pone a esa persona. Inclusive el pastor no va a hacer esas preguntas, pero sí, hay personas que están encargadas en ese departamento que le van a preguntar, mira, ¿qué es lo que está pasando? Si usted tiene una necesidad, perdió el trabajo, pero notifíquelo entonces, para nosotros saber cómo proceder y cómo ayudarle dentro de ese proceso. Pero el diezmar y ofrendar es parte de nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, tenemos que vernos como un participante dentro del Evangelio. ¿En qué forma yo puedo bendecir a la iglesia? Bendito. Te diciendo aquí, incluyendo, voy a decirle esto con todo el respeto, incluyendo al pastor. Aquí no podemos contar con casi ningún varón. Todos están afectados de la espalda. Todos tienen problemas. Bendito sea el Señor. Señor, sánanos a toditos. O envíanos más hombres. Porque las mujeres están constantemente cogiendo el trabajo que los hombres no pueden hacer o no quieren hacer. Tenemos que crecer, hermanos. Es mandatorio. No podemos seguir siendo los mismos niños espirituales y emocionales. Tiene que haber alguna señal de madurez en nuestra vida. Pase de ser un simplemente asistente y conviértase en un verdadero miembro de la iglesia. Deje de simple y llanamente asistir. Tengo un comité, una comisión de discernimiento que estamos trabajando para identificar personas que van a ocupar trabajos fuera de la iglesia. Queremos tener un enfoque más externo que interno. La iglesia tiene que seguir funcionando. La iglesia tiene que seguir teniendo diáconos, ancianos y cierto de orden, ¿no? De liderazgo. Pero me parece que nuestro llamado es para transformar esa comunidad. Que nuestro accionar sea la respuesta a esa madre que todos los días mira a su hijo en la ventana parado en el punto de droga. Esa madre que no sabe qué hacer con esa hija que está muy malcriada y va al garete. O sea, ese esposo que está perdido, que se la pasa tomando, o esa esposa que de alguna manera también tiene algunos conflictos. Pero la respuesta a su vida va a salir de aquí. Pero eso requiere compromiso. Eso requiere que yo pase de ser un mero asistente y convertirme en un miembro de la iglesia. Activo, un participante de la iglesia.
Hay gente que están... Hay un texto bíblico que dice la mies es... Y la versión mía dice, los preocupados son muchos y los comprometidos pocos. Ay, bendito pastor, mire, si usted supiera, esa hermana, ese hermano tiene... ¿Qué puede hacer usted por él? No, para que usted lo haga. No, hágalo usted, si Dios se lo reveló a usted, porque me está pasando a mí la factura. Señor, pastor, que tiene hambre y tiene sueño. ¿Tú lo viste a bostezar? Santiago dice, oiga bien, y esto es un texto que yo siempre he luchado porque Santiago, el hermano de Jesús, en cierto momento pone en tela de juicio la salvación. Dice, ¿de qué te sirve la salvación? Si tu hermano te dice que tiene hambre, no le das de comer. Revísate a ver si eres salvo o no eres salvo. Porque ¿qué es salvo? Le das de comer. Yo sé que estos temas a veces no son cómodos. Pero hay ciertos criterios, ciertas características que identifican. ¿Saben? Vuelvo y repito. ¿Se acuerdan la escena de Pedro cuando arrestaron a Jesús y salió huyendo? Ya Jesús había profetizado que lo iba a negar 3 veces. En varias ocasiones lo identificaron por ser Galileo. Tú eres Galileo. Tú viste igual que ellos. Tú hablas igual que ellos. Claro, los que muchas veces tratamos de espiritualizar las cosas, decimos que era porque tenía el espíritu de Jesús y hacía las mismas obras de Jesús. Puede ser cierto. Pero otros estudiosos dicen que los galileos tenían un acento particular y se vestían de cierta forma. Y lo identificaron rápidamente. Tú eres de los de él. Tú eres de Galilea, te vistes como él y caminas como él. Hablas como él. Independientemente cuáles sean la interpretación a la que usted se suscriba, el punto central es que era como él. Se parecía a Cristo en cierta manera, en su manerismo, en su forma de caminar, en su forma de vestir, en su manera de hablar con la gente, de interactuar con la gente, en su manera de responder a las crisis, a las necesidades de la gente. Este es de Cristo, porque para Cristo, oiga bien, eso era importante que sus discípulos lo entendieran, que ellos, o sea, eso de que, ¿qué quiere decir vivir bajo la voluntad de Dios? Que hagamos las cosas que Dios espera de nosotros. Por eso Jesús tiene que confrontar a los religiosos de su tiempo, a los fariseos. Por eso viene la gran pregunta: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le tiene que meter un cuento de un hombre samaritano de un judío que había sufrido un golpe, y los mismos judíos no lo ayudaron. Y pasó un samaritano y lo ayudó. Caminó la milla extra con él, lo llevó al hotel La Concha, 5 estrellas, y dejó pago por adelantado. Velemen en esta persona aquí y no me lo dejen salir hasta que no esté bien. Y lo que Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes que profesan tener mucho conocimiento de la ley, oiga bien, dígale al que está a su lado, no se trata solamente de conocimiento. Ustedes han conocido los evangélicos ametralladora AK-47. ¿Saben cuáles son los evangélicos AK-47? Ametralladora AK-47. Juan 3:16 dice, ¿saben? La Biblia del Génesis al Apocalipsis. Pero cuando uno busca los frutos de ellos, no se trata de acumular conocimiento, se trata de que ese conocimiento produzca una metamorfosis, que dejemos de ser orugas y convirtámonos en mariposas con colores esplendorosos.
una maravilla de Dios. El miércoles vamos a estar hablando sobre eso. Oiga bien, se lo adelanto. El disgusto de Dios con su pueblo. Lea el libro de Amós. ¿Sabe cuál era el disgusto de Dios con su pueblo? Habían abandonado el conocimiento. Habían abandonado la palabra. Por eso la queja de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y se lo dije, los estudios bíblicos no parten del último libro que sacó Joel Osteen. Los estudios bíblicos parten del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de las escrituras hebreas y las escrituras griegas. Y lo que la Biblia tiene que decir. Y luego yo entonces comparo lo que dice la Biblia con lo que dijo Joel Osteen. O cualquiera que haya escrito un libro. A mí me encanta leer. Lo encuentro difícil porque yo tengo problemas de déficit de atención. En adición, estos espejuelos no me ayudan mucho. La vista me está traicionando a cada rato. Me encanta leer. Pero nuestros estudios parten. O sea, si mi base teológica parte de lo que dijo fulano mengano y no necesariamente de lo que dice las escrituras, ya estoy pisando en tierra movediza. Right? Amen. Praise the Lord. Lea, edúquese con todos los libros que usted pueda leer. Pero nada puede estar sobre la autoridad de las escrituras. Nada. Así que me regalan unos cuantos, 2 horas más. Estoy terminando. Comprometa su vida a Cristo. Confíe. ¿Y cuál es el requisito principal para que la iglesia sea la familia de Dios y nos movemos? El requisito principal para ser miembro de la familia de Dios es ser salvo. Y eso lo voy a explicar y les prometo que nos vamos. Lo que no les prometo es cuándo. Amén. Mire lo que dice Juan 3:16 y lo tocamos así a manera de vuelo de pájaro la semana pasada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, hablamos esto el miércoles también, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a reiterar, esta salvación se puede lograr única y exclusivamente vía al arrepentimiento de nuestros pecados. Oiga bien, si yo no encuentro nada malo con lo que estoy haciendo, si yo ando justificando mis malos comportamientos, difícilmente podemos llegar al punto del arrepentimiento. Es que eso no es malo. Se basan en que todos somos pecadores. Bueno, hay pecadores arrepentidos y hay pecadores no arrepentidos. Entonces la necesidad es ubicarnos entre cuál de los dos grupos estamos nosotros. Porque si yo no me arrepiento de mis pecados, del mal que he hecho
Pastor, yo nunca he matado a nadie. Pastor, yo nunca he vendido nada. La Biblia dice que naciste con el germen del pecado y de alguna manera estás viviendo con ese germen y Dios envió a Jesucristo para sacarte, extirpar. Él es el antídoto, es el antibiótico, Él es la medicina que puede curar ese germen. Pero tienes que reconocer. Entonces, oiga bien, cuando nosotros somos confrontados, y esto es bíblico, ¿se acuerdan del profeta Isaías? Decía que estaba ¿en dónde? En el templo. Y allí fue confrontado con su pecado y cayó en crisis. Dios mío. Pobre de mí que soy pecador, Señor, límpiame. Y cae en un estado de arrepentimiento. Oiga bien, Dios nos está watchando. God is watching us. Y quiero dirigirme particularmente a los líderes de la iglesia. Dios sabe dónde tú te metes y las cosas que tú haces. God knows where the places you go and you visit and the things you do. A veces, después de haber experimentado un avivamiento en mi vida, un avivamiento en mi ministerio, un avivamiento en la iglesia o el ministerio que yo dirijo, ¿por qué es que se ha detenido el fluir de la gracia de Dios? Porque Dios dio instrucciones específicas. Vayan y métanse en Jericó. Y todos los enseres conságranos para ser destruidos. No se lleven uno. Y fíjense que el pecado de acá no solamente fue que llevarse cosas que no estaba supuesto llevarse, sino fue mentir. Yo no. I'm going to let that one sit. Because some of us need to reflect. And repent. And you know what's the worst part about that? I'm going to say this in Spanish too. That you have hidden things in your life that nobody else can see, but God can see it. And then when your spiritual life is not what you want it to be, then you get angry at the rest of the world. Then you start blaming everybody else. The pastor, you know, sister so-and-so. No. It's you. Take responsibility for it. Toma responsabilidad, no le eche la culpa a nadie. Si lo mejor que Dios, o el mejor aspecto de Dios es su gracia divina, que nos perdona. No, es tan sencillo como eso y termino, hermanos. Y luego, y este es un punto bien difícil para mucha gente, luego de usted arrepentirse, luego de usted caer en conocimiento de que usted está mal, sea que nunca ha aceptado al Señor o sea que usted le aceptó y se apartó, no importa, la situación no importa. Acepte el perdón divino. Dígale que está al lado suyo, acepta el perdón divino de Dios. Que Dios nos ha ofrecido mediante su Hijo unigénito Jesucristo. Así que mis amados hermanos,
Esa se la dejo para la semana que viene. Porque entonces sí tenemos que meterle 1 hora. A la semana que viene, mire dónde nos vamos a quedar. El problema de mucha gente es que no aceptan el perdón de Dios. ¿Sabe cómo? Es que yo soy tan malo, tan mala. Es que usted no sabe, pastor, las cosas que yo he hecho. Despreocúpese de eso. Oiga bien la fórmula del Juan 3:16. Primero, esto no depende de usted, depende de una iniciativa que Dios tomó hacia el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted es parte de ese mundo. O sea, el otro paso de esta fórmula es para que todo aquel que en Él cree, créele a Dios, acepta el perdón divino. No vivas con más culpabilidad en tu vida. Mataste a alguien, te robaste a alguien, calumniaste a alguien, hiciste algo que no debiste haber hecho. Ya Dios lo sabía, Dios lo vio, y aún así Él decidió dar a su Hijo unigénito para que tú tuvieras la opción de que si quieres creer en Él, recibir el perdón de Dios. Es terrible para un ser humano que nunca ha conocido a Dios vivir bajo esa condena de culpabilidad, independientemente de lo que hayas hecho o no hayas hecho. Pero si eso es terrible, aún más terrible es para un creyente seguir viviendo bajo ese sentido de culpabilidad. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace con los pecados que tú le presentas? Los tira a su espalda al fondo de la mar y no los va a buscar. Así que no te pongas el disfraz de buzo para ir a buscar los pecados que ya Dios tiró en el fondo de la mar. Él los dejó allí, Él se olvidó de ellos, y tú no tienes por qué seguir llevando ese sentido de culpabilidad en tu vida. Recibe el perdón divino de Dios. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe que esto es tan cerca como ayer. Perdí la chaveta ayer. Perdí los estribos, se me soltaron las cabras ayer y dije cosas que no le había dicho. Dios había visto eso también y te perdonó. Abandonemos el concepto de layaway con Dios. ¿Sabe el concepto de layaway? Usted va al comercio que sea donde usted hizo el layaway. Mira, hoy voy a sacar esta televisión porque lo único que tengo, déjame ahí. Con Dios no hay layaway. O sea, Dios sacó todos tus pecados. Dios removió todas tus culpas a una sola vez. At once. At once. So there is no need to continue to live carrying this guilt on your life, regardless of what you have done. Nos ponemos de pie. Oiga bien lo que vamos a hacer.